Comienza la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas. Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de la Reina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage Radio. Comienza la hora de los recuerdos aquí en Radio Dejando Huellas, en la 106.5 FM de la Comuna de la Reina y por supuesto en vivo en nuestro Instagram Live de @Radio Dejando Huellas. Algo de frío, ¿cierto? En este invierno que va avanzando, que recién está empezando en realidad. Lleva 4 días el invierno oficialmente en nuestro país. Pero en Chile, si usted se fija, generalmente el invierno, así el frío, se siente sobre todo desde junio hasta agosto. Septiembre generalmente es el mes en el que se abre la primavera, sobre todo inicio de septiembre. En otros países, claro, más fríos que el nuestro o más fríos que en nuestra zona central, en nuestro mismo país. Saludamos también a la gente que nos ve de la zona sur a través del Instagram Live. Por ejemplo, en Punta Arenas, en Puerto Aysén, claro, los inviernos son un poquito más largos. Y en la zona norte está Arica, la ciudad de la eterna primavera. Vamos a comenzar hablando de un artista que conmemora una fecha triste, trágica, este día que es el día 25 de junio. Se cumplen no muchos años, pero con la perspectiva del tiempo uno va viendo que ya son 16 años. 16 años que no tenemos la presencia de Michael Jackson en este mundo. Michael Jackson, o Michael Jackson como se pronuncia de mejor manera en inglés, ha sido uno de los grandes exponentes de la música en el mundo. Prácticamente definió un estilo de música en los años 80, él comenzando desde el soul, desde el funk, y finalmente definiendo el pop, la música popular de la década de los 80. Murió un día como hoy, a los 50 años de edad, luego de sufrir una falla cardíaca en su hogar en Beverly Hills. Fue el octavo hijo de la familia Jackson. Debutó con sus hermanos como miembro de los Jackson 5 en 1964. Jackson además ha sido citado como uno de los transformadores del videoclip que debutó en los años 80 hacia una herramienta profesional y también una forma de arte. Además, 4 de sus álbumes en solitario están dentro de los que más se han vendido en el mundo. Por ejemplo, el Off the Wall, del cual vamos a escuchar un tema un poquito más adelante, el álbum Bad, ¿cierto? El de 1987, el Off the Wall de 1979, el Dangerous de 1991 y el History de 1995. Mientras que su disco de 1982, Thriller, ha sido el disco más vendido de la historia, con ventas sobre los 50 millones. Es como comparable a Elvis Presley, ¿cierto? Pero de los 80, en cuanto a su popularidad. Triste popularidad. Y al igual que Elvis, Michael Jackson es un artista que sigue ganando en regalías, digamos, recursos, aún después de muerto. Triste ironía de la historia, ¿cierto? Michael Jackson que, como comentábamos, comenzó su carrera con los Jackson 5, ya siendo muy exitoso en aquella época, pero después fue desarrollando, ¿cierto?, su talento en solitario desde muy temprano, desde antes de dejar la banda, desde antes de dejar el grupo. En la década de los 70, ¿cierto?, con temas como Bean, ¿cierto?, Got to Be There, y también otro tema más que vamos a escuchar en un ratito más. Lanzó 4 álbumes en solitario con Motown entre 1972 y 75, cuando todavía tenía fama con los Jackson 5. Justamente lo que mencionábamos, Got to Be There en el 72 junto con Ben, y Music and Me en el 73 y Forever Michael en 1975. Got to Be There y Ben, las canciones de título de sus 2 primeros álbumes en solitario, se convirtieron en sencillos exitosos, al igual que una versión de Rockin' Robin de Bobby Day. A partir de 1975 ya fue definiendo su carrera en solitario. One Day in Your Life es uno de los temas que marcaron esta época, que también los vamos a escuchar en un ratito más a continuación.
Estuvo, por supuesto, trabajando ya a partir de 1979, definiendo su carrera en solitario con un álbum que, como decíamos, además de ser uno de los más vendidos, ha sido uno de los más importantes de la historia de la música pop. Y podemos decir que quizás el último álbum exitoso de la época del disco, como es el Off the Wall de 1979. El álbum ayudó a Jackson a pasar del pop de chicle, como se decía, el bubblegum pop, de su juventud a los sonidos más complejos que crearía como adulto. Los compositores del álbum incluirían a Jackson, Rod Temperton, Stevie Wonder y también Paul McCartney, con el cual también tendría una colaboración que vamos a revisar. Este fue el primer álbum en solitario que generó 4 éxitos, los 10 mejores en Estados Unidos. Los temas Of the Wall, Chase Out of My Life y Don't Stop Until You Get Enough, que todavía se baila en las discotecas hasta el día de hoy. El álbum alcanzó el número 13 en el Billboard 200 y finalmente vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Después vendían, por supuesto, álbumes aún más exitosos, los que mencionábamos anteriormente. El álbum, Bad de 1987, Thriller de 1982, el Dangerous del 91 y el History de 1995. Pero como van cambiando los gustos, las preferencias, Michael Jackson empezó a caer de la popularidad en los años 90, unos años 90 que estaban marcados principalmente por el hip hop. Era el momento de auge del hip hop, del rap, como lo comenzamos a conocer en Chile a principios de esa década. Aparte, un evento infortunado en su vida, un accidente que sufrió en una grabación de un comercial que incluyó lesiones causadas con fuego, ¿cierto? Quemaduras en su cabeza y en su rostro. Comenzaron con una serie, digamos, de cirugías a las cuales se debió someter y después se fue sometiendo con la medida del paso del tiempo. Y que incluyeron también otro problema físico que tenía, una enfermedad que se llama vitiligo, que es la descoloración de la piel, con un costoso y complejo tratamiento para, digamos, igualar su tono de piel que lo obligaba a estar alejado del sol. Alejado del sol y acercándose a las polémicas, muchas que marcaron su carrera. Decían que era como Peter Pan, tenía un niño dentro de su alma en la realidad. Michael Jackson, que de todas maneras, más allá de cualquier polémica, más allá de cualquier acusación que incluso se han ido aclarando con el tiempo, sin duda debe ser recordado como los grandes exponentes de la música popular del siglo XX. Como siempre decimos en nuestro programa, el siglo más maravilloso, más creativo, si usted quiere, de la historia de la humanidad. Vamos con los temas de Michael Jackson y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Ya estamos de regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos, ¿cierto? Con ese recuerdo de Michael Jackson, que se cumplen 16 años de su desaparición de este mundo. Y para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Gabriel Lamartine, quien trabajó por muchos años, ¿cierto? En Canal 13, en programas emblemáticos, ¿cierto? Con mucha historia de televisión. Y hasta el día de hoy también trabajando en televisión. Me gusta saludarte, Gabriel. Bienvenido nuevamente, porque ya nos acompañaste un ratito en la edición que tuvimos con Cheva Soccer. Bienvenido nuevamente. Gracias, a nuestro programa. Javierito. No, para mí es un placer estar acá y poder aportar algún granito de arena a lo que son los recuerdos de la televisión, que la verdad que de la época que soy yo es cuando se hacía televisión. Y todos los programas que hay hoy día son la mayoría de copias de lo que nosotros hacíamos a pulso. Muchas veces. Exactamente, copia o si no una franquicia extranjera que también se hizo años antes, por lo tanto, Sí, en realidad claro, la creatividad, ya vamos a hablar del presente de la televisión, pero la creatividad ahora parece que escasea, o sea, todo es como lo que de antes, lo que venía de antes. Yo, por lo general, yo hoy día no veo televisión, ¿eh? Yo estoy ligado a un canal de deporte, estoy siempre preocupado de ver los deportes, quién está punteando, digamos, hablemoslo así. Claro. Pero televisión no veo, solamente de repente me informo por la radio de mi vehículo cuando voy manejando, del clima, de cosas así, pero la verdad que para mí ya la televisión fue. Sí, es lo que se está diciendo actualmente. Y yendo un poquito más atrás en el origen de tu historia, que nos contabas un pedacito, ¿cierto? En el capítulo, hace 2 capítulos, cuando estábamos con Cheva Soccer. ¿Cómo llegas tú a la televisión? ¿Cómo llegas a Canal 13? Si nos podrías, para la gente que nos está escuchando en esta oportunidad, repasar un poquito de tu historia. Bueno, mira, yo la verdad que yo en mi inicio de estudio estudié una cosa nada que ver, administración de empresas y comercio exterior.
y por las cosas de la vida me fui en un viaje emblemático, como te contaba la otra vez, en moto a Brasil y en Brasil descubrí el tema de la televisión. Porque por una necesidad en el fondo, porque ya se acabó la plata, había que subsistir, iba por un mes, me quedé un año, y así que tuve que, por aquí y por acá, me entré a un programa que se llama el programa de Chacriña de la red Tu Globo, Ah, claro. a tirar cable, a hacer lo que fuera, pero necesitaba juntar luquitas. Y ahí me picó el bichito de la televisión, y después cuando yo regresé a Chile, conversando con mi papá, que mi papá tenía negocios, fruto del país, esas cosas que no eran de mi gusto, la Claro. verdad. Él quería que yo me siguiera la línea, pero no fue así. Él tenía un amigo, que, como te contaba la otra vez, que era Diógenes Carrasco, un emblemático de la tramoya chilena. Claro, absolutamente. El Tata Diógenes Carrasco, un gran caballero que él me tendió la mano y me hizo entrar a Canal 13 por la parte de tramoya. Ah, por esa parte entraste. Por ahí entré yo por la tramoya y después pasé, fui, como le llamaban en ese tiempo, estafeta, auxiliar de gerencia. Después empezaron los cursos, nos mandaban a estudiar, hicimos unos cursos en la USACH, de televisión, de videocine, de edición, después en el UNIACA. Claro. Y bueno, ahí fuimos avanzando y se dio la oportunidad de ser asistente de cámara, pasé por prensa, pasé por varias partes y así pues hasta que llegué a ser camarógrafo y después me fui al canal y pasé a producción y hoy día soy productor de un canal de Exactamente, deporte. ese donde yo trabajé también algunos años, hay que decirlo con Fuimos compañeros y tuvimos muy buenos, muchos claro, gratos momento. momentos en Los no tan transmisiones. gratos no fue por culpa nuestra. Pero bueno, yo estuve en el canal de 14 años, ya se me va la cuenta, y ahora seguimos igual trabajando juntos en las transmisiones en rugby, digamos, Sí, todavía hasta claro, el día de hoy. sí, claro. Y entonces tú entras a Canal 13. ¿Qué año más o menos entraste a Canal 13? Mira, yo creo que tú no nacías ahí todavía. No, pero El año 84, no, entonces ya había nacido. 85 por ahí. O sea, tú entraste al edificio nuevo, entre comillas. El edificio nuevo, lleva prácticamente, yo creo que lleva ahí un año, 2 años más o menos. Claro, está prácticamente nuevo. Estaba nuevo, Porque se sí. inauguró el 83, si mal no me equivoco. Sí, estaba nuevo, estaba nuevo. Y yo me acuerdo que una anécdota, porque para mí era todo, imagínate, era un tremendo edificio que todavía está, pero era inmenso, inmenso, inmenso. Y, decía, y los estudios eran tremendos, no es una cuestión fuera de... De escala. Claro. Y me acuerdo de que yo, bueno, cuando estuve en Tramoya, que estuve un poco tiempo, estuve como un año más o menos en Tramoya, de ahí me pasan a estafeta a la gerencia. Y la gerencia estaba en un tercer piso, donde estaba don Eleodoro Rodríguez Mate, Director ejecutivo. claro, y todos los ejecutivos, don Manuel Vega, bueno, eran como 6 ejecutivos los que estaban en ese piso. Y uno tenía la ventana en dirección a la entrada del canal, ¿cachai? Que estaba a la entrada, estaba el primer estudio, que hoy día ya no existe eso, Claro. porque hoy día se agrandó, se hizo otro edificio. Entonces yo me acuerdo que nos parábamos, mirá, y me decían los chiquillos, los que eran más antiguos que yo, me decían, oye, mira, ven, como talla para reírse, porque había una puerta donde entraban los vehículos y un pasillito por donde entraba la gente y estaban los guardias y te controlaban, y después tenía otro control más, con secretaria, que todos te indicando dónde tenías que ir. Y era la llegada de don Julio Martínez. Ah, ya. Don Julio Martínez, me acuerdo que tenía un Peugeot, un 500, no sé si era un 500 o un 400, y llegaba en su auto y tenía su estacionamiento porque estacionaban los autos de prensa y la gente de prensa a la entrada. Y don Julio era como muy, como te dijera, cábala, ¿cachai? Tenía como... Era cabalero. Era cabalero. Se bajaba del auto, cerraba como 2 veces la puerta. Después iba por una vereda caminando y se bajaba de la vereda a la cuneta, se bajaba, se subía, se bajaba, se subía, y era todos los días lo mismo. O sea, un espectáculo verlo. Claro, no, aparte que don Julio era un caballero. Sí, no, Era un caballero, saludaba a todo el mundo, hasta las personas que barrían, ¿no? Era extraordinario.
Falta gente como esa. No, claro, sí, está en peligro de extinción. O sea, Sí, ya extinguidas quizás. sí. ¿Y cuándo comienza, digamos, tu trabajo ya directamente con el programa y con el programa transatlántico? Hasta en Miami, digamos, en Univisión le decían estos programas transatlánticos, los cuantos dólares, porque significó mucho ingreso para ese canal en su momento, cuando estuvo en Bueno, Miami. mira, ¿Qué es Sábado Gigante? ¿Cuándo empezó bueno, todo tu ese es un trabajo? tema, por ejemplo, Sábado Gigante, bueno, un programa ícono de la televisión, o sea, era un programa que se hacía antes en los estudios KB, que Claro, eran como de 6 horas, 7 horas al aire, cabe en los estudios que estaban en Catedral. en O Catedral, estudios pero creo Catedral, que claro. después era en el estudio que estaba en la Universidad Católica, y O el sea, estudio C que le llamaban, que en el fondo era el gimnasio de la Universidad claro, Católica. eso es la época de Lira. Claro, en la época de Lira. Y después pasan Después pasa, a claro. Catedral, Yo claro. ahí no conocí, pero según lo que cuenta la historia de eso, que ahí era, y de hecho, mira, nosotros estando en el canal, me tocó, cuando yo pasé asistente de cámara, me tocó ir un par de veces a cubrir a unos compañeros al estudio C que todavía se utilizaba para hacer teleseries. Ah, ya, ya, ya. Después que el canal se cambió a Inés Matorrejola, se siguió ocupando ese estudio, que era el estudio C, que en el fondo era como el gimnasio de la Claro, universidad. claro, exactamente. Y ahí se desarmaba y se montaba todo, si entraba el público, todo el cuento. Y después lo dejaron como para hacer las teleseries. Bueno, mira, mi paso fue todo un tiempo, o sea, no fue de que tú llegáis así como que poco menos, oye, aquí te las traigo pita y te Claro, vayas a no. hacer el top al tiro. No, si tú partís de cero, tirando cables, muchas veces agarrando la escoba. Y tuve una gran oportunidad con un camarógrafo, Juan Pinilla, Sí. que lo tengo que nombrar porque era un dandy el Juan Pinilla, muy buen amigo. Él, porque ahí te dan la pasada los camarógrafos. Claro. Antiguamente el camarógrafo era el que la llevaba, era el estrella. Entonces, el asistente siempre estaba esperando ahí que el camarógrafo se enfermaba para uno poder mover la Claro, la cámara, cámara. ¿cachai? O ayudar. Y me acuerdo que yo estando en prensa, tuve un par de conversaciones un día con él porque yo tenía moto y él tenía moto, entonces por ahí nos empezamos a hacer amigos y Claro, cuento. hablar. Y me dice, sabes que yo hago la cámara de Jera con Don Francisco, me gustaría que viajáramos, ya, po. Y mi primer viaje fue con él, con Y Juan Pinilla, con Juan Pinilla, entonces viajaste como asistente, ¿cierto? asistente ¿Ven? de cámara. ¿Y dónde fue ese viaje? Ya con Don Francisco, con todo en la cámara. Mira, me acuerdo que también tengo una historia, porque el primer viaje fue a República Dominicana, que iba Jorge Mengue, que era un gran señor, Jorge Editor Menger, periodístico después del editor programa. periodístico del programa, Jorge Menger, iba Juan Pinilla, yo, y para de contar, pues, porque en el fondo el asistente era el sonidista, era el asistente y era todo. Claro. ¿Cachai? Y viajamos a República Dominicana, fue mi primer viaje. ¿Y cómo fue ese primer contacto con la gran estrella del momento, Don Francisco? Weón? Bueno, yo Porque creo tú lo que, veías en televisión o incluso caminando por mira, ahí, pero yo, ya yo, ahí conviviste con... yo te digo, a mí me tocó, ponte tú, por ponerte un ejemplo, un día viernes armar la maleta, porque todo esto era un cuento, o sea, tú no viajáis como hoy día que de repente podéis viajar con tu teléfono, una batería anexa y podéis grabar hoy Claro, día es otro cuento. En ese tiempo nosotros viajábamos con como casi como 150 kilos de equipaje técnico, claro. con una maleta, me acuerdo las baterías, las NP1 pesaban 1 kilo, Claro, en ese tiempo tú trabajas con estas con, cabras bate- con grabador externo. con grabador externo, o tenías que cantar con un... No, en ese tiempo nosotros viajábamos con las análogas, con la Sony análoga, pero sí tenías que andar con el monitor para revisar. Ah, ya. Después tenías que alturar, tenías que marcar las cintas, las vetas eran de 15 centímetros de ancho, grande. Tú Las velas viajabas con grandes. cajas de 24 cintas, Claro. ¿cachai? Más las baterías, más los cinturones Anton Bauer que se usaban que pesaban una enormidad, que era el foco, la luz. Ah, para la luz. Aparte de eso, que era el Anton Bauer era como con un foco era como de prensa, ¿cachai? Para emergencia, pero aparte llevabas una maleta, unas totas de luces. El Aparte. frontal, el contraluz, ¿cómo te dijera? El papelito el azul para el 5006, para el 3002, para la Claro. temperatura de Las colores, temperaturas ¿cachai? de color, claro. La mesa de audio, baterías, pilas,
No, olvídate. O sea, Era una tremenda maleta, una maleta esta vendía en las cámaras, la Ikigami, grande, así como el porte de esta mesa. Y viajábamos y teníamos que hacer un listado de los equipos. Y todo eso era, ponte tú bajabas de la bodega y empezabas con, oye, pucha, y Juan Pinilla, camarógrafo, te pedía nomás. claro, Tú eras el que te enfrentabas al bodeguero. claro. Y el bodeguero, O pañol, oye, como también o pañol, se claro, nosotros. que hoy día se usa como pañol. Y, oye, entrégame las mejores baterías, entrégame la mejor camarita, Claro. y ahí hay una de vuelta. Y el pañolero te queda mirando así, bueno, ¿y qué me voy a traer del viaje? Claro. Una polerita. Había que traer algo bueno. Claro, ahí Un todo, cariñito. un cariñito. Después de ahí los viajes, pescabas tu maletita, decías lo que era aduana en el aeropuerto, que tenía que ir lista para todos los países que iba, y de repente iba a un país, de repente iba a 2 países, 3 países, sí. Pero ese fue mi primer viaje a República Dominicana y fue, también tuve mi cuento ahí, historias. Oye, pero con respecto a eso, ¿cómo fue, como te comentaba o te consultaba, ese primer contacto con el don Francisco Real? Mira, el don Francisco trabajando. Claro, bueno, yo estaba muy nervioso cuando armé la maleta del equipo. Yo a él no lo conocía. De hecho, te digo, lo había visto en los pasillos. Cuando yo estaba trabajando en gerencia, cuando todo no era, lo había visto pasar y claro, y todo, saludaba, a veces no saludaba. Y era como siempre así como medio así, como que de Claro. repente les enlaté así. Claro, anda ¿Ah? medio, claro. Pero andaba todo el día, yo creo, pensando qué es por los programas. Pero estaba muy nervioso. Yo estaba muy nervioso porque yo decía, bueno, esta es mi gran oportunidad, Claro. ¿cachai? Porque eso no se te da a nadie. O sea, imagínate viajar con el número 1 Claro. prácticamente de Sudamérica y en el mundo. Imagínate que Mario Crepe tiene una estrella en el paseo La fama. de la fama. Bueno, por lo menos en esa época, cuando llegaste, era el número 9 de Chile. Digamos. Era el número 1 de empezando. Chile, pero sabes tú que afuera, donde nosotros llegábamos, la gente se acercaba a saludarlo, todo el mundo lo conocía. Y efectivamente pasa eso de que don Francisco tiene esa doble personalidad, lo que tú mencionabas, que cuando se prende la cámara es un personaje, Claro, y cuando sí. está fuera de cámara es otro personaje, es como una especie, Sí. él mismo lo escribió en un libro que yo leí cuando era niño incluso, que se llama Yo Soy, el primer libro que escribió, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos, dos personalidades en una, y en el fondo uno alimenta a ese don Francisco que siempre es joven, siempre es jovial, siempre anda tirando la talla, siempre, y cuando se apaga, digamos, eso, vuelve el Mario Kreuzberg que está medio decaído y Sí. medio oído y pensando cosas, digamos, para seguir alimentando. Es como no sé si es buena la comparación, pero es como decir el payaso en el circo, ¿cachai? Claro. Se acaba la función y Claro, el payaso se cae, se le bajan los hombros, así. Pero yo creo que el trabajo de él es tremendamente agotador. Y yo creo que muy agotador también de acá de mente, porque yo siempre, bueno, el tiempo que estuve con él lo veía pensando, ¿cachai? Y aprendiéndose los textos, viendo qué hacer o qué talla echar. Claro. Porque también él era muy simpático en el sentido de agarrarte para el deseo, ¿cachai? Claro. A mí de entrada me puso ñoñito. Ah, te puse el apodo. El apodo ñoñito, o sea, a todos les ponía algo. Y te digo que yo estaba muy nervioso y dije, aquí me mando un condoro con el audio, y me habían metido mucho cuco, Claro. compañeros, que el audio, que es súper importante, que tenéis que marcar la cinta, que tenéis que capturar las grabaciones, yo andaba cargado como un equeco, ¿eh? Claro, sí. Olvídate, tenía una chaqueta que me compré con hartos bolsillos y tenía, pero olvídate, me la sacaba en la noche y era como que despegaba del piso. Claro. Era muy sacrificado, pero también para mí fue lo mejor que he tenido en mi vida, en pega, lo mejor. O sea, no tengo comparación en eso. El trato, todo era... No es eso, don Francisco, no es una persona que trate mal a la gente con la cual trabaja si trabaja bien, ¿no? Nunca, jamás, los viajes que hice yo con él, jamás, nunca nada, al contrario, él, obviamente que ese primer viaje, hola, chao nomás, po. Claro. Yo ahí atrás, en el asiento de atrás de la van, en el avión atrás, ¿cachai? Pero cuando empezamos a grabar, yo ya siempre preocupado, ¿cachai? De un vasito de agua, o si estaba transpirando, Claro. está transpirando, porque tenéis que hacerlas todas. Claro. Si no solamente yo iba controlando el audio, asistiendo a mi camarógrafo, tenéis que hacerlas todas. Absolutamente. Entonces, preocupado de eso,
Y yo creo que eso le gustaba, que uno... O sea, era la televisión. El trabajo en equipo. Que es Eso lo que era un trabajo en claro, equipo y con muy buena comunicación. claro. Que eso yo tengo que hoy día criticarlo un poco. Hoy día no existe mucho la No, comunicación en los canales. absolutamente. Vamos a ir a una pausa. Señor director, teníamos unos temas de justamente creados por don Francisco, excepto uno, vamos a decir que lo creó, para ilustrar un poco y hablar con nuestro invitado Gabriela Martínez de esa creatividad. ¿Cómo la vio él, digamos, cómo la viste tú, Gabo, en esos momentos que trabajaste con él estrechamente en las grabaciones de la cámara, lo que se decía antes, la película extranjera, y después cuando el programa pasó a La Miami, cámara viajera. la cámara viajera? Así que vamos con esos temas y volvemos de inmediato. Estamos de regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos. Y claro, este es un programa muy musical, así como decía la canción que estábamos escuchando. Porque uno, cuando habla de don Francisco y Sábado Gigante, no puede desconocer la carrera musical que tuvo, que él porfiadamente fue empujando. El primer disco lo grabó en 1967, muy anticuado, tenía temas de los años 30. Siempre le gustó la música más o menos antigua a don Francisco. Y sí, teníamos dos temas que pegaron muchísimo, uno en Chile, en concepto nacional, que es el bailongo, o en realidad un estilo. Él trató de crear un estilo de música y de baile, o sea, para que vean la creatividad de un señor que animaba programas, básicamente, y entrevistaba gente. Y también el Pachi Pachi, que estuvo dentro de los hits en Miami, digamos, en toda la parte, digamos, sobre todo, también en Chile sonó, pero sobre todo en Miami fue muy exitoso. Y aparte el tema característico de Sábado Gigante, que fue creado por el gran Daniel Lencina, ¿cierto? El tema característico de Sábado Gigante, Daniel Lencina, director, trompetista, que después, digamos, caería en desgracia con don Francisco, pero un gran creador y que además creó el tema de un programa de CDO, los dos que trabajaban en CDO, Hora Deporte, el tema principal de Hora Deporte, y además creó el tema de deporte en agricultura. O sea, fue un creador de jingles tremendo, Daniel Lencina, y aparte una persona muy, muy simpática. Y volviendo a ese tema de la creatividad, efectivamente, en el día a día del trabajo con Mario Kreuzberger, don Francisco, sin duda una persona que todo el día estaba pensando en que se le ocurría, digamos, algo nuevo para probar, para mostrar en televisión, ¿no? Sí, por supuesto, siempre estaba pendiente o andaba mirando cualquier cosa, de cualquier cosa sacaba algo. Yo lo observé mucho en ese sentido, pero también tenía su gran apoyo, que era Jorge Meininger, Claro, que él era como su cable a tierra. ¿Cachai? Porque él aterrizaba las cosas. le aterrizaba las cosas y súper, como buen alemán, pues, muy cuadrado. Tú estuviste en la época también difícil de transición cuando don Francisco empieza con el programa en Miami en 1986 y fue la famosa época que él mismo cuenta que de los tantos días en Miami, creo que 15 días en Miami, 15 en Santiago, ahí, por ejemplo, y no sé cuántas noches en avión. Claro, por ejemplo, ahí había un tema, por ejemplo, los viajes, por lo general, como te decía yo, que se grababan los 12 capítulos en inicio de año. Claro. Y claro, cuando Mario se fue a Miami, y ya nosotros partíamos antes, hacíamos toda una vuelta, ¿cachai? Al lugar que íbamos, se hacían todas las imágenes y todo, se O dejaba sea, todo todo el grabado. material, digamos, de monos, como se ve en Exacto, televisión, todas las exacto, imágenes. todos los monos, todas las imágenes, y después se juntaba con nosotros como a los 10, 12 días y hacíamos los pases, las entrevistas, ¿cachai? Todo el cuento. O sea, dábamos una vuelta completa al cuento. Fue una época que tú, como puedes observar, que en realidad él estaba con una carga de trabajo espantosa, y en realidad gente del programa espantosa, porque Yo haciendo creo que dos sí, pero programas. sabes que a él le gustaba mucho trabajar con la gente de acá en Chile en ese tema, en ese espacio de la cámara viajera. Porque él se fue a Miami y podría haber tenido lo mejor allá. Claro. En Miami estaba todo lo mejor, pero a él le gustaba seguir con su gente. Claro, exactamente. Y Que algo que eso. contaba Arturo Nicoletti, fíjate, en una entrevista que cuando fueron para allá, en realidad la cadena SIN, que después fue Univisión, el canal 23, que era en realidad un canal de la cadena, era bastante limitado, incluso tuvieron que arrendar un estudio de la PBS, de otro canal, y que prácticamente se dio la paradoja. La cuna de la televisión en Estados Unidos, un equipo de Chile, de Canal 13, fue el que les enseñó muchas cosas a la gente de allá, sobre todo los latinos, los cubanos, que no tenían tanta costumbre a hacer un programa como el que se hacía en Chile, en el Sábado Gigante Bueno, de Chile. en ese caso, en ese sentido, Canal 13 siempre está preparando a su gente. O sea, no era un cuento de que, oye, ya llegaste aquí, hiciste una vuelta por acá, pasaste una sesión, después la otra. No,
te daban la oportunidad de tú prepararte, De capacitaban. de capacitarte. Teníamos un centro de capacitación en el canal. Teníamos un centro médico, un centro de capacitación, un sindicato con todo lo que tú necesitaras, gimnasio, cabañas en la playa de Maitencillo. No, era un canal bien armadito, bien preparado. Don Eleodoro hizo la pega. Fue la Hizo la pega. época dorada, efectivamente, La con el época edificio dorada, más moderno de La Latinoamérica, época ¿no? dorada de la televisión chilena y donde salieron un montón de gente. Y muchas creaciones que hoy día son, como te decía al inicio, copias de lo que se armó ahí. Hay que recordarme que Canal 13 era una corporación de televisión sin fines de lucro, entonces las ganancias también las recibían sus trabajadores, ¿no? Nosotros recibíamos utilidades, yo me acuerdo casi en los años 90, no tengo exactamente la memoria, recibíamos utilidades anuales. O sea, Y no se era decía poco. y no era poco. No era poco. O sea, yo me acuerdo de la primera utilidad que recibí, yo casi me caigo de espalda. O sea, bueno, también el aporte que te dan cuando tú viajabas, los viáticos eran muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Y los viáticos. Y era un convenio colectivo con el sindicato, con el canal. O sea, tú te ibas a Estados Unidos, tenías ahí una cantidad de dólares que te daban, y te ibas a Europa y tenías otra cantidad de dólares. Claro. Y era obligación que el canal tenía que entregarte tus viáticos, porque tú ibas a estar 30 días fuera trabajando para el canal. No, tremendo. ¿Cachai? Y además había una cantidad de horas extra que por estar afuera tú sumabas. Entonces, bueno, de ahí salieron algunas cositas porque yo fui un poquito visionario y guardé platita. Eso fue importante para la gente que trabajó en esa Claro. época. No, y ahí se podía hacer, porque en ese Sí. tiempo yo creo que mira, para mí fue mi universidad de la vida, Canal 13, y algo que nunca más he visto. Tú me contaste una vez que el canal era tan importante en el país que el Carabineros, cuando llegaba un móvil en el canal, una van, con la típica, ¿se acuerdan ustedes que son más antiguos por supuesto, blancos con las franjas azules, con el logo, Las puertas abiertas. se abrían? Yo me acuerdo, mira, estando en prensa, el tema, ¿te acuerdas de este señor, el Mamo Contreras de Punta Peuco? Ah, claro, el año 95 cuando lo ingresaron a Punta Peuco. Claro, cuando lo ingresan a Punta Peuco, nosotros teníamos un móvil que estaba en Punta Peuco, un móvil de transmisión con antena, Con estos pero microondas. con microondas, Claro, pero ese móvil necesitaba una repetidora. claro. Y teníamos nosotros un camión que era un doble enlace, que era un GMC, Ah, ya me acuerdo. tipo Station, grande, inmenso, Claro. que tenía doble antena. Y para hacer la transmisión de mandar imágenes de la puerta de Punta Peuco al canal, teníamos que hacer esa repetición, pero el camión tenía que pararse de Punta Peuco en la carretera, en la parte más alta de la carretera hacia el norte, después de Punta Peuco, Claro. mirando hacia acá. Y nosotros nos parábamos en la carretera. Y ahí llegaba Carabineros Ah, claro. a abrirnos, apoyarnos en el tema de todo lo que era, porque era una curva muy peligrosa y era la única parte, porque estuvimos haciendo pruebas, Claro, era la única parte donde salía que era justo en una curva y como una bajada. claro. Cuando tú vienes de los Vilos del norte, Sí. esa bajada que hay antes de llegar a Lampa, todas esas partes ahí. Y ahí decíamos, y Carabineros ahí con nosotros. Y a veces estábamos día y noche, 24/7. Y Carabineros con nosotros al lado. No, tremendo. Y era bueno, Canal 3 abría las puertas en todos lados. Sí, absolutamente. En todos lados. Tú trabajaste también con Vicky Kreuzberger en el programa que hizo en las noches, que se nos vio el nombre, pero era en el fondo el spin-off de Gigantes con Vicky. Fue cuando Claro. el programa vuelve en los años 2000 a hacerse, Exacto. digamos, secciones Sí. en Santiago. Y también Arturo Nicoliti, fíjate, en una entrevista, decía que, claro, al principio era como su papá, decir, no, las cosas se hacen así, no, Vivi, se tiene que hacer de otra manera. Y fue de a poco aprendiendo. Y para mi punto de vista, por lo menos para mí, fue una gran figura y era muy afable, era muy entretenido de ver el programa de ella. Mira, yo con la Guille nosotros hicimos un viaje que era como hacer una cámara viajera, que fuimos a Uruguay, a Punta del Este. Y ella era encantadora para trabajar con ella, yo nunca tuve un problema con ella. De hecho, tengo unas fotos por ahí con ella en la azotea del hotel. ¿Cómo se llama este hotel? El más famoso de Punta del Este, el Conrad. Ah, ya, se me acuerdo. Y me acuerdo el día que llegamos a ese hotel,
nosotros íbamos entrando y venía saliendo un tumulto de gente con camarógrafos y todos corriendo. Y dije, y la Bibi llega y se para en la puerta con un vestido rojo, me acuerdo, una minifalda. Y si, ¿cómo supieron que estaba acá? Y todos nos quedamos mirando, nos quedamos a reír. Y andábamos un equipo grande, ¿ah? Y era Maradona que venía saliendo con una niña, venía saliendo y tenían todos los reporteros detrás de él. Y que va a decir la época esa del 2000 que estaba internado, ¿te acuerdas que estaba por ahí? Estaba con unas noticias... Claro, estaba complicado. Sí, estaba Claro. complicado el hombre. Esa vez estuvimos en Punta del Este e hicimos una especie de cámara viajera con entrevistas en la playa, nocturna, de onda discoteca, así como no tan cuadradita como la Claro. cámara viajera, sino que saliéndose un poquito más para la onda así joven, ¿cachai? De fiesta, de lo que era Punta del Este, una Sí. maravilla en Punta... En verano, olvídate. No, claro, tremendo. Olvídate lo que era. No, claro, me Y imagino. y los precios también, olvídate. Sí, un poquito alto en realidad. Sí. Oye, y ¿cómo se llama esto? Cuando va pasando el tiempo, ¿cierto? Trabajas con el programa de ella y después sigues desarrollando tu carrera en prensa. ¿Y cuándo te fuiste del canal y por qué te fuiste del canal? Mira, el canal, bueno, cuando empieza el tema, empieza a decaer la televisión en el fondo. Estábamos como todos en la misma y empezaron a llegar las empresas externas. O sea, tú viviste, quizás me adelanté un poco, pero tú viviste Sí. la época de la perrera flexible, o sea, Vasco Mulián, primero Mercedes Duche, Vasco Mulián, viviste esa época, ¿no es cierto? El fin La del de Profesor Vasco Ross. Mulián, porque yo me fui al Canal 13 en 2004. Ah, ya, entonces alcanzaste como un pedacito, digamos. Alcanzaste Sí, un pedacito. pero en el canal empezó como el tema como a llegar las empresas externas, a decir, oye, chuta, este gallo cuánto gana, nosotros te hacemos una producción por menos, Empezaron a eh, externalizar a la externalizar, gente de a producción. externalizar. Y empezó a cambiar el tema de la televisión. Después llegó de lo análogo, llegó la digital, después las cámaras ya empezaron a disminuirse, fueron más chiquititas. Por lo tanto, los equipos más reducidos. Obviamente, claro, después empezaron a hacer cursos a camarógrafos con todo, ¿cachai? De hecho, hubieron hasta unos periodistas, que yo me acuerdo en ese tiempo estaba estudiando ahí en un instituto ahí en el centro, haciendo unos cursos, y estaban los gallos preparando a los periodistas para viajar con cámara y con todo. Era como todo así, como reducirlo todo así a la nada. No, claro. Oye, realmente se va sobrando el tiempo. Yo siento que estoy recién empezando el programa, pero vamos a tener que una segunda oportunidad, por supuesto. ¿Una con tu tercera será? Y yo, tercera en La realidad. tercera es la encía encía, para llegar claro. temprano. No, y ustedes no se imaginan lo que una vez yo llegué como media hora antes de una transmisión y ya me estaba llamando Gabriel. Oye, pero si media hora y llegué perfecto, la primera transmisión de rugby este año. Mira lo Fíjate que que pasa. yo tengo eso de no llegar atrasado, pero te No, lo juro sí, que entendible. salirme del canal hoy día No, es terrible. terrible. No, terrible. Oye, pero para cerrar un poquito, porque nos quedó pendiente para un próximo programa tu etapa en TVN, lo que hiciste en Mira, Televisión Nacional. Mira, bueno, también para la próxima podemos pasarnos al Venga Conmigo, que también fue un Que programa. también hiciste. Un programa, yo estuve harto tiempo en el Venga Conmigo y de ahí hay muchas cosas que te No, puedo contar. tremendamente Incluso exitoso. el nacimiento de la Pamela Díaz, con eso te digo todo. Sí, yo me Nació con acuerdo. nosotros. Sí, yo una vez la vi en un capítulo antiguo que lo están dando ahora en Rec TV Claro. y en realidad lo sigo y fíjate que en la temporada pasada en televisión estuvimos con Pato que bailaba la generación 2000, digamos, ese grupo que tan Ya. exitoso de baile que tenía que me gustaba mucho. Gabo, para cerrar, ¿cómo se llama esto? Porque nos queda un minuto. No, ya no se nos queda, así que te agradecemos por supuesto la No, presencia y encantado. te dejamos invitado por un siguiente capítulo. Aquí estaré y voy a pedir el día libre para llegar temprano. Ya más tranquilo, claro, Sí. con más tranquilidad. Sí, Y nosotros ya nos despedimos, nos sorprende la hora, como dice Juan Carlos Páez. sí. Nos sorprende la hora, así que nos reencontramos el próximo miércoles con un nuevo tema que siempre le dejamos como sorpresa. Vea nuestro Instagram, @vintageelbaúl. Ahí usted se va enterando de los temas que estamos planteando aquí en nuestro baúl de recuerdos. Así que pase una tremenda jornada y nos reencontramos entonces en 7 días más aquí en la 106.5 FM, Radio Dejando Huellas de la Comuna de la Reina. Los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la reina.